¿En qué contexto a vos te puedes guardar a alguien como EPA? No sé, pero ¿cómo puede suceder? Encima tengo... Después lo tengo que recortar. Bueno, vamos a ir dando comienzo. En primer lugar, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Nosotros desde la UJS, Partido Obrero, en el EPA, organizamos esta actividad que no me voy a detener en explicar o en presentar porque bueno, tenemos un panel calificado que se va a ocupar de eso durante el próximo rato, pero sí no quería dejar de mencionar o de hacer una invitación particular que tiene que ver con que cuando termine esta charla, esta presentación, se va a desarrollar acá en el Hall de Independencia la primera asamblea del Centro de Estudiantes de este año, que es una asamblea que desde ya va a ser muy importante porque entre otras cosas, como el Congreso de la Federación Universitaria de Buenos Aires que comenzó ayer, se va a discutir también la participación y la convocatoria que hagamos desde este Centro de Estudiantes para lo que es la gran jornada del día viernes, donde se va a dictar el veredicto en el juicio de nuestro compañero Mariano Ferreira, que luego de una intensa lucha que se viene desarrollando, bueno, finalmente se va a conocer la sentencia y entendemos que es fundamental poder generar una gran movilización, como todas las que vinieron impulsando el desarrollo de esta causa, para que finalmente los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Mariano, con pedraza a la cabeza en este caso, vayan presos con la máxima condena, que es la condena perpetua. Eso es lo que estamos reclamando. Hay sobradas pruebas en este juicio de que esa tiene que ser, de que ese tiene que ser el veredicto, así que en ese sentido los convocamos desde ya a participar de la asamblea, del debate, a participar mañana, jueves, a partir de la noche, de la vigilia que se va a hacer en los tribunales de Comodoro Pi, y fundamentalmente el viernes a la mañana, bueno, de la concentración que se va a desarrollar en la puerta de los tribunales con pedido de justicia y a la espera de conocer la sentencia por el juicio de Mariano. Así que quedan todos formalmente invitados y bueno, muchas gracias por estar acá. Le dejamos la palabra a Gustavo, que va a presentar a los panelistas y a la cátedra. Bueno, buenas tardes a todos. Le damos formalmente la bienvenida. Mi nombre es Gustavo Cala, soy estudiante de esta facultad, estudiante de psicología, militante del EPA y también ayudante alumno de la cátedra de problemas antropológicos en psicología. Bueno, me encuentro abocado a la tarea de coordinar esta cátedra libre junto a Fernando Ramírez. Y bueno, el hábito de la presentación diría que uno debería hacer una reflexión, el presentador, antes de dar la palabra a los oradores, pero vamos a saltarnos este paso, o en todo caso dejarlo para más adelante, y le voy a dar la palabra a la profesora Eliana Choloto, ¿no? Ella es docente de esta facultad, es profesora de la materia de Psicología General, también de una práctica profesional de neuropsicología, es docente de psicología en el CBC, es miembro de la dirección de los sindicatos docentes AGD y CONADU Histórica, y también consejera directiva por la minoría del claustro de graduados. Así que bueno, le doy la palabra a la profesora Eliana Choloto. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar y como corresponde, quiero saludar la iniciativa del EPA y también de los coordinadores en abrir este espacio, en fomentar estos espacios. Después de toda la presentación que hizo de mi nombre Gustavo, una de las cuestiones que nombró es que yo soy consejera directiva de la facultad ya hace bastante tiempo, por la minoría de graduados. Y estar en el consejo directivo es un poco como estar también en la cocina de todo lo que tiene que ver con el gobierno de la facultad. En la cocina en el sentido que no solamente nos encontramos con el producto, como nos encontramos todos los que formamos parte de la comunidad académica, sino también con los ingredientes y con las trampas que hay en una cocina para preparar los diferentes productos que se van a elaborar.
Conociendo todo eso, redoblo mi felicitación por esta iniciativa, por la importancia crucial que tiene generar nuevos espacios, este tipo de espacios y otros espacios que puedan servir como espacios críticos, como espacios donde podemos apelar a la capacidad de reflexión en lugar de anularla, donde podemos discutir, entrar en controversias y llegar a nuevas conclusiones, porque eso es la universidad. Yo hace 27 años o 26 años que trabajo en la universidad y realmente creo que lo que nos ha convertido a la Universidad de Buenos Aires en ser una de las universidades más reconocidas internacionalmente, que nos ha permitido tener los galardones que hemos conquistado, es justamente cuando la universidad pudo generar conocimiento, cuando la universidad pudo tomar una posición crítica. Y crear una cátedra libre, abrir un espacio para una cátedra libre, es justamente apostar al conocimiento desde un ángulo diferente, es apostar al conocimiento a partir de, como dice una frase que está en la presentación del programa de esta cátedra, generar y utilizar al marxismo para generar una base materialista para orientar la acción y la reflexión. La universidad sin pensamiento crítico no es universidad. Por supuesto, es fundamental que la universidad nos forme como profesionales y las diferentes facultades, unidades académicas, cada una en su especialización, que nos brinde esa formación y las técnicas para poder llevar adelante. Pero también es importante que nos permita, nos fomente la posibilidad de replantearnos, repensar la producción, repensar el conocimiento y repensar el perfil profesional que vamos a ejercer el día que ejerzamos o el que estamos ejerciendo los que ya estamos practicando. Repensar qué lugar queremos para una sociedad y qué tipo de sociedad estamos apostando a construir desde el pequeño lugar en que uno se va a ubicar justamente desde cada una de las profesiones. ¿Qué contamos hoy en la universidad? Contamos con planes de estudio en esta facultad, contamos con un plan de estudios que no me quiero dedicarme de lleno a eso porque va a haber un colega que va justamente a plantear una crítica al plan de estudios actual. Pero es un plan de estudios que tiene ausencias llamativas y que ha tenido modificaciones llamativas. Y esto también tiene que ver con esa cocina de la que yo hablaba al principio. Para nombrar solamente algunas, acabamos de atravesar todos, también los que no fuimos, los que tuvimos la suerte de no inundarnos, acabamos todos de atravesar, de estar inundados y compartir la situación terrible de nuestros vecinos o de lo que veíamos de otros ciudadanos en otras ciudades. Y luego de ver eso, uno se pregunta, y con todo lo que se dijo alrededor, qué mal que estaba preparada para el auxilio, qué mal que estaba preparada para prevenir accidentes, qué pasa con la prevención. La prevención en la salud y en la salud mental también es fundamental. Sin embargo, la materia preventiva es una materia que no es obligatoria. Era obligatoria, Yo que sé mucho que estoy acá, recién comenzaba mis trabajos docentes, estaba en otra materia, psicología del trabajo, y un buen día, una materia que cursan los que se están por recibir, y un buen día llegan los alumnos y me dicen, vengo a despedirme, no curso más la materia. ¿Cómo que no cursas más la materia? Estábamos a mitad del cuatrimestre. No, cambió el plan de estudios, ya me sobran materias, ya no tengo que cursar esta, y bueno, de onda vine a despedirme, a avisarte, qué sé yo. ¿Qué había pasado?
faltaban muy pocos días para las elecciones del Centro de Estudiantes. Franja Morada llevó adelante una reforma del plan de estudios de la noche a la mañana, eliminó materia, entre otras, aprovechó la goleada y me sacó a preventiva. Preventiva pasó a ser optativa. O, por ejemplo, algo de lo que va a tratar mucho este seminario, filosofía. Qué importante que es la filosofía para la formación del psicólogo, la filosofía para poder pensar al sujeto. Sin embargo, filosofía no se dicta hoy en la Facultad de Psicología. ¿Por qué no se dicta? Bueno, porque Fernando puede también y Gustavo dar cátedra de esto, porque hubo un titular que por suerte logramos denunciar en filosofía, porque era cómplice de la dictadura, y porque, ya que quedaba una materia vacante, ¿por qué no aprovecharla y tener algo más sumado al aparato de dominación de esta facultad? Entonces hay un concurso, lo declaro desierto, no nombro a nadie de la cátedra, dejo a esos docentes sin cobrar y hace un año, y va a ser un año y un cuatrimestre, que esos docentes no cobran sueldo, que esos docentes se quedaron sin trabajo y que los estudiantes de esta facultad dejaron de tener la materia filosofía. O por ejemplo, casualmente, y en esta facultad lo podemos pensar de una manera muy completa, el tema de antropológicos y de sociológicos, que justamente cuando se habla de esas materias, se habla de los problemas. Pero yo les cuento, que estoy en la cocina del tercer piso, que son los problemas en dos sentidos, no solamente porque sea el nombre de la materia, sino porque son materias que constituyen un problema para la dirección, para la gestión de esta facultad, porque son materias que justamente fomentan el pensamiento crítico, son materias que justamente, bueno, una de las pocas materias donde se nombra, se habla y se explica algo de Marx, son materias que constituyen por su discurso y por su práctica coherente, más allá del discurso, constituyen un problema para el pensamiento hegemónico que se quiere instalar en la facultad, que se abusa y se insiste en instalar en la Facultad de Psicología. Por lo tanto, relacionado al plan de estudios, uno debería decir, ¿es solamente el problema de un plan de estudios? No hay hilos sueltos adrede. El plan de estudios, los agujeros que tiene, las faltas que tiene, las deficiencias que tiene, obedecen a decisiones políticas y económicas concretas. Todo es parte de una concepción de universidad determinada. Una universidad que en realidad se va a sostener desde un cuerpo teórico, desde un aparato político y como un sostén económico. Y acá, de nuevo, pidamos el auxilio o usemos algo de lo que plantea el propio Marx. Las leyes económicas son las que van a determinar la superestructura ideológica, política, social, etcétera, etcétera. Y así pasa estrictamente acá. Fíjense lo que sucede en la Universidad de Buenos Aires. Lo que sucede en la Facultad de Psicología se traspasa perfectamente a la Universidad de Buenos Aires, solamente que todos los negocios son más grandes, los problemas son más grandes, las injusticias y aquellos que quedan por fuera son más grandes. A mí me interesa traer esto, sobre todo cuando nos dirigimos a estudiantes, porque hay algo que está naturalizado en nosotros, naturalizado desde que uno entra a la universidad y naturalizado incluso entre los propios docentes. Y me parece que cuando uno habla de generar espacio crítico, se habla de subvertir, se habla de romper, de terminar con esta naturalización y poder asombrarnos e indignarnos. ¿Cómo puede ser que haya una persona que trabaja y no cobra salario? Esto que, sí, entré a trabajar en la facultad. Ah, sí, lógico, ad honorem. ¿Cuánto tiempo? Hace 2 años, 2 o más.
ahí veo a alguien que hace bastante que está ad honorem. O estoy trabajando, pero no tengo designación. O trabajé durante, tenemos un caso en la Facultad de Psicología, el caso de una profesora, Gloria Autino, que ha trabajado toda su vida. Cuando yo era estudiante desgrababa los teóricos de Gloria Autino, imagínense, yo ya me estoy por jubilar. Y a la profesora Gloria Autino, como ya no le sirve más, y cuando digo no le sirve más es, o bien porque ya no respondo al palo, ya no soy más del palo, o no le sirvo más porque ya no soy más un voto, por la edad que tengo, la jubilación, etcétera, etcétera, no soy más un voto, y por lo tanto no voy a servir para que Aliu vuelva a ser reelecto como rector, o para que, no sé si será el caso, la decana Nelia Cervone pueda ser reelecta, o aquellos que propongan los mismos que han propuesto a la decana Cervone. Entonces, a mí me parece importante rescatar que tenemos que movernos del lugar en que estamos, esto que digo, de romper con la naturalización, para poder decir, no, esto que a mí me presentan como que es así, no tiene por qué ser así. ¿Cómo puede ser que los profesores, todos los docentes universitarios, sean descartables? Hoy sí, mañana no sé, pasado veremos, digamos. ¿Cómo puede ser que en la Universidad de Buenos Aires la autonomía que aquellos que han escuchado hablar de lo que fue la reforma del 18 tanto costó conseguir, hoy la autonomía está usada para ejercer un monopolio contra los derechos de los estudiantes y de los trabajadores universitarios? ¿A qué me estoy refiriendo? En la Universidad de Buenos Aires, única universidad del país en que no se respetan las leyes nacionales. O sea, los ciudadanos que trabajamos dentro de la Universidad de Buenos Aires no tenemos los mismos derechos que los ciudadanos que trabajan fuera de las puertas de cualquier facultad o unidad académica de la facultad. ¿A qué me refiero a esto? Hay una ley nacional que dice que los docentes universitarios pueden optar para trabajar hasta los 70 años y la Universidad de Buenos Aires decidió no cumplirla. Entonces, a los 65, chau, fuiste. No importa si te jubilaste, si vas a tener con qué comer o qué, fuiste. Yo no respeto la ley. No respeta la ley de contrato de trabajo la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tenemos contratos, decir contratos basura es mucho. Vivimos en la inestabilidad. Les doy un ejemplo. Los docentes del CBC que trabajan en la sede de Tigre, por ejemplo, no cobran vacaciones ni cobran aguinaldo, ¿sí? Son docentes de la Universidad de Buenos Aires igual que yo, tienen el mismo recibito con el emblemita de la universidad, el colorcito, todo igual, pero yo cobro vacaciones y aguinaldo. Él o ellos que trabajan en Tigre no cobran. ¿Por qué? Porque la autonomía, la Universidad de Buenos Aires hace lo que quiere y no respeta la ley de contrato de trabajo. La Universidad de Buenos Aires no respeta los derechos de la Constitución Nacional. Está por fuera de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional se dice que todo aquel que trabaja tiene que cobrar. No tengo que volver a explicar lo que son los ad honorem porque los conocemos todos. No respeta la ley laboral vigente. La ley laboral vigente, justamente para poder proteger la organización de los trabajadores, para poder proteger los derechos y que haya representantes de los trabajadores, tiene lo que se llama el fuero gremial. En la Facultad de Psicología se dejó fuera de su cargo al compañero Héctor García, miembro de la dirección del sindicato AGD-UBA con fuero sindical. Y vamos a empezar el lunes un juicio. Entonces, voy a decir algo que puede resultar provocativo, pero lo hago a propósito en un sentido. Los docentes universitarios no tenemos por qué tener convenios de privilegio con respecto a otros trabajadores, pero tampoco tenemos por qué tener menos que otros trabajadores. Hoy los docentes universitarios de la Universidad de Buenos Aires estamos peor que el peón rural y que el servicio doméstico, por todas estas cuestiones que acabo de decir.
Y esto es lo que yo digo, tenemos que... Uy, me extendí demasiado. Tenemos que desnaturalizar, tenemos que ver qué nos sucede. Tenemos que ir a algo que vamos a desarrollar tanto en las clases que sean específicas de marxismo, como en las clases donde hablemos de la teoría vygotsquiana. Tenemos que hablar del problema de la conciencia, algo tan importante para el marxismo y para Vygotsky no les cuento también. Pero ojo, esto no es un debate ideológico, o por lo menos no es solo un debate ideológico. Acá esto sucede porque hay una élite que gana muy bien, y hay una élite que vive de esto, hay una élite que vive gracias a que la autonomía se utiliza de esta manera, gracias a que hay docentes ad honorem, gracias a que hay una manera antidemocrática de gobierno universitario. Tres cosas, ¿me puedo extender 5 minutos más? Tres cosas, quiero mencionarles 3 cuestiones. Por ejemplo, en la Facultad de Veterinaria, las aulas, en lugar de llamarse Hussein, Milstein, por ejemplo, premios Nobel argentinos, se llaman Laboratorio Bagó, o Bagó, o Bayer, o Casasco. Y esto muchas veces hasta es votado por los propios docentes. Es aceptado por los propios docentes. ¿Saben por qué? Hoy en la Facultad de Exactas están padeciendo un corte de luz, que todos aquellos que hacen investigación, y la investigación, Clemente y yo somos investigadores, la investigación es una de las patas de las funciones de la universidad. Y se les estropearon todo lo que tenían bueno, yo soy de psicología, por ahí me voy a expresar incorrectamente, pero todo lo que tenían en los laboratorios, todos los preparados que tenían, todos se les estropeó por estar más de 48 horas sin luz. ¿Por qué? Porque la instalación es de 1960 y no sé cuánto, ya está vetusta, no hay presupuesto. Ahora, no hay presupuesto para eso. Pero entonces, si yo quiero investigar, termino convocando al laboratorio para que por ahí me financie y por lo menos aquello que es mi vocación científica la puedo llevar adelante. Fíjense qué importante que es pelear por el presupuesto en la universidad. O el tema de las prácticas y las pasantías. La Facultad de Ciencias Económicas es la agencia laboral más importante de América Latina por la cantidad de dinero que mueve. Todos esos dineros, lo de los laboratorios, lo de ciencias económicas, forman lo que se llaman los recursos propios. Hay algunas facultades que tienen muchos recursos propios, como económicas, y otras facultades, como psicología, que tienen menos recursos propios. Los recursos propios, en la mayoría de las facultades, en todas, y en algunas es una de las pocas fuentes de financiamiento, son los posgrados, las maestrías, los doctorados gratuitos. De nuevo, ¿por qué el doctorado no puede ser, por qué el doctorado tiene que ser gratuito? ¿Por qué no puede ser igual que el grado? ¿No está bien que después del grado me doctore y llegue al posgrado? ¿No me piden que tenga un título de posgrado para poder concursar y mejorar la excelencia académica? Entonces, ¿se ve negociado cómo todo se va armando? Vamos a llegar a una posición dialéctica para volver a tomar al marxismo y a Vygotsky. Por supuesto, mientras no hay un centavo para un cargo docente, los decanos, sin antigüedad prácticamente, ganan alrededor de 35.000 pesos. Esto no es un dato público, otra cosa llamativa. Los valores que sabemos, los sabemos por no docentes de alguna facultad que han pasado el dato. ¿Sí? No se puede decir la fuente, por supuesto. Pero sin embargo el salario docente se puede informar, es público. ¿Por qué no se informa cuánto gana un secretario? Porque se matan para los cargos de decanos y para los cargos de secretarios. Es mucho dinero comparado al docente que ingrese que no gana un mango, o comparado a lo que ganamos los que venimos trabajando en la universidad hace mucho tiempo. Entonces, como también decía Marx, la existencia determina la conciencia. A mí me garpan bien, me forran correctamente y viva los posgrados, viva el laboratorio Bagó, viva todo y más
masa d'onore, y la fiesta sigue. Esta fiesta que sigue se sostiene con otro aparato que es el gobierno de la Universidad de Buenos Aires, la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y los consejos directivos. Se hizo hace 2 años, mira alguien que me puede ayudar, 2 años, 3 años, se hizo la última Asamblea Universitaria, 4 años, bueno, la última Asamblea Universitaria. Fui la única voz opositora en esa Asamblea Universitaria. No porque no hubiera otros opositores que querían hablar, sino porque impidieron. ¿Saben cómo entré a la Asamblea Universitaria? Yo fui muy bien vestida ese día. Taquitos, todas esas cosas. Y como estaba vallado y no dejaban entrar a ningún opositor, a ninguno, entonces yo me alejé de los estudiantes, porque digo, si sigo pegado a los estudiantes no voy a entrar. Me mandé sola, empecé a dar vuelta alrededor del Congreso y de golpe veo una puertita chiquitita por la que todas entraban mujeres con cartera y traje sastre. Esperé, cuando vinieron 2 juntas, me metí ahí al lado, buenas tardes, buenos días, entré, me mandé, estaba dentro del Congreso. Así entré camuflada prácticamente a la Asamblea Universitaria. Por eso fui la única que pudo hablar, que pudo estar en la Asamblea Universitaria y denunciar lo que estaba pasando ahí. Una asamblea universitaria que se discutía, además de elegir el rector, para discutir los estatutos, todos los aspectos de los estatutos, menos el gobierno universitario. El gobierno universitario siguió igual que en 1960 creo que es. Igual, donde estamos excluidos la mayoría de los docentes de la Universidad de Buenos Aires, están excluidos todos los no docentes que trabajan en la Universidad de Buenos Aires y la representación estudiantil, ustedes saben que es minoritaria con respecto a la cantidad de personas físicas realmente que lo componen. Por lo tanto, que necesitamos golpear en toda esta cuestión para poder producir un cambio. Este es el partido donde nosotros podemos jugar. Este año nuevamente va a haber una asamblea universitaria. Este año la asamblea universitaria va a ser, como siempre, lo más importante que tienen ellos, volver a elegir rector, y nuevamente nos tendremos que organizar para plantear la importancia de la reforma de estatutos, la democratización del sistema universitario, el problema de la representación de los que no estamos representados en los gobiernos universitarios. Y ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la cátedra libre? Generar espacios, como el que se genera con propuestas como esta de una cátedra libre. Denunciar los convenios y las estructuras de gobierno y pelear en cada uno de estos espacios. Esto es lo que nosotros podemos hacer. Y lo importante que tiene es que esto plantea en la cuestión del perfil del psicólogo. La formación que yo tengo va a significar qué tipo de profesional voy a ser. Les cuento 2 minutos. Perdón. Encima yo pedí a la primera porque les voy a pedir disculpas, me olvidé de aclararlo. Tengo una asamblea de gremio que ya empezó, que está por empezar y a la que quiero y necesito ir. El perfil de psicólogo, consejo directivo, inundaciones, proyecto presentado por la minoría de graduados. Debate que se hace en la comisión, acá veo a otro consejero ahí que me acompaña en estas situaciones, a Gabriel. ¿Qué planteamos? Un debate acerca de las inundaciones. De nuevo, la Facultad de Psicología como institución. No digo cada uno de nosotros a nivel personal o yo con mi sindicato y ustedes con la FUBA. Como institución, ¿qué hizo la Facultad de Psicología? Nada. ¿Qué hizo la Facultad de Psicología? Estamos, no sé, a 6 cuadras de la estación 11, cuando fue el crimen en 11. Nada. ¿Qué hizo la facultad? Todos nos tocan cerca, también estamos cerca. ¿Qué hizo de la Facultad de Psicología el 31 de diciembre, 1 de enero, o el problema seguía en marzo cuando volvimos a estar en Cromañón? Nada. Sí pudimos haber hecho mucho de nosotros algo, pero como universidad, como facultad, como conjunto, no convocó a
los estudiantes, no convocó a los docentes, no convocó, no. Este es el perfil de psicólogo que estamos formando. Por eso yo hablo del espacio crítico, el pensamiento crítico, golpearnos, rompernos la cabeza para subvertir esto que nos están planteando, para modificarlo. Yo estoy convencida que otra universidad es posible. Y estoy convencida que depende solamente de nosotros. Si no es por nosotros, que buscamos escarbar donde no se puede escarbar, que buscamos investigar donde no se nos dice de investigar, que buscamos interiorizarnos de aquello que no se nos presenta interiorizarnos y que desnaturalizamos la realidad que nos imponen y que luchamos conquistando y fortaleciendo nuestras organizaciones sindicales para modificar la democratización, el sistema de gobierno universitario, lograr la democratización y la reforma de estatutos, esto va a seguir así. Y si esto sigue así, no solamente que no vamos a tener otra universidad, sino que además vamos a generar, y estamos generando, un determinado tipo de profesionales. Y creo que es el momento que nuestro país, nuestra sociedad, nuestra actualidad está pidiéndonos otra cosa y a gritos. Está en nuestras manos transformarlo. Esto es un desafío al que por supuesto los llamo a todos a sumarse, sé que muchos ya están sumados y al que obviamente yo voy a formar parte. Nada más. Bueno, una pregunta para la profesora, ya después se tiene que ir, así que si alguno quiere preguntarle algo, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, Al contrario, piensen, espíritu crítico Bueno, ahora sí, ya con esta radiografía. Voy a mi asamblea. Mucha suerte. Con esta radiografía que hizo de la Universidad de Buenos Aires en general, de la Facultad de Psicología en particular, podemos ahora sí decir los móviles que nos llevaron a desarrollar esta cátedra libre, por qué desde esta agrupación estudiantil nos proponemos hacer una cátedra libre. Y bueno, en ese sentido lo que tenemos que ver es cuáles son las tareas que creemos que tiene el movimiento y cuál es el aporte que podemos hacer a esta cátedra libre. Bueno, Ileana decía recién cómo responde la facultad a las distintas necesidades y urgencias sociales y vemos que la respuesta es totalmente darle la espalda. Entonces, lo que tenemos que desarrollar es una psicología que dé respuesta a estas necesidades sociales. Para eso necesitamos hacer una psicología crítica, una crítica de la psicología, y una psicología que no solo responda a las necesidades sociales, sino que se ponga a punta de pie con la transformación misma de la sociedad. Entonces, bueno, en ese sentido se nos abren dos tareas. En un primer lugar, como decía Ileana, es luchar por la democratización de los órganos de cogobierno de la universidad. Tenemos un gobierno de la universidad totalmente antidemocrático, donde la facultad y los destinos de la facultad los dirigen una camarilla de profesores, y los miles y miles de estudiantes solo tienen una representación totalmente minoritaria que les impide forzar decisión alguna. Entonces, esa es una primera tarea. La segunda tarea, que es otra tarea también ineludible y es irreductible a esta primera que detallé recién, sería generar perspectivas teóricas que nos permitan poder dar respuesta a las distintas necesidades populares, necesidades de los trabajadores, y que nos permitan que la psicología sea una herramienta de transformación social. Y en esa línea es donde nosotros podemos hacer nuestro aporte. Por eso es que hacemos una cátedra libre. Obviamente, en este contexto universitario no podemos desarrollar formalmente estos contenidos en el marco de nuestra facultad. Ileana lo describió a la perfección. Tenemos que acudir a esta instancia, tenemos que acudir a una cátedra libre. Entonces, una tarea sin la otra, la verdad que esteriliza totalmente estos temas, digamos. El cogobierno por sí mismo, si no desarrollamos perspectivas teóricas, perspectivas críticas sobre la psicología, y si no hacemos un aporte al respecto, si bien va a ser un avance totalmente sustantivo, no nos va a garantizar que la psicología se ponga a pie con los intereses
popular. Y bueno, digamos, una tarea alimenta a la otra, entonces por eso que hacemos este aporte. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra al profesor Fernando Clemente. Él es profesor de Psicología y Epistemología Genética, docente de la materia de Psicología General e investigador por UASIT. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se escucha, no? ¿Sí? Quería agradecerle a los compañeros del centro por la invitación a esta cátedra, me parece interesante. Yo voy a hablar, va a ser muy breve lo mío, no sé si va a ser bueno, pero va a ser corto. Y bueno, y eso. Pero fundamentalmente me voy a referir a un aspecto no tanto militante en el sentido gremial, sino, porque no tengo militancia gremial, sino que va a ser más referido a mi trabajo político como docente. Y en todo caso a descubrir o tratar de ver entre todos qué tipo de aporte académico se puede hacer a la formación de un nuevo psicólogo, un nuevo plan de estudio, etc. Para, como decía Gustavo recién, no mantener estos dos aspectos, ¿no? De la crítica social, de la crítica gremial, pero a su vez también del esclarecimiento de perspectivas teóricas, perspectivas nucleares que quedan como marginadas o por fuera de la carrera y que, creo yo, humildemente deberían estar en el núcleo de discusión. Yo he trabajado en un par de universidades y me llama la atención en esta facultad, en el plan de estudios, la ausencia de una perspectiva como la de psicología del desarrollo. No hay psicología del desarrollo. No puede decir, bueno, hay psicología evolutiva, no es lo mismo. Tiene implicaciones, sobre todo en la investigación, que son particulares, ¿no? Entonces me voy a referir a algunas cuestiones de estas, de la psicología del desarrollo, y fundamentalmente en el encuentro entre marxismo y una teoría que nos sale todos a la cabeza apenas hablamos, no suena la palabra Marx, ¿no? Que es la palabra Vygotsky. Hoy cuando me bañaba, porque hoy me bañé, y cuando me baño pienso, cuando me vean limpio es que estoy en pleno proceso productivo, y yo cuando me baño pienso, ¿no? Hay gente que canta, yo pienso, pensaba, ¿por qué me invitaron, compañeros? ¿Creerán que soy marxista? Era la pregunta. Entonces me miré, ya me había terminado de bañar, estaba el espejo un poco empañado, me miro y me digo, porque hablaba del espejo, soy marxista, y no sé la respuesta. Pero se me ocurrió ahí mismo, no voy a decir mientras hacía qué cosas, recordé una experiencia, algo que no sé si me lo contaron, lo leí o lo soñé, que era una anécdota que le pasó a Piaget cuando fue invitado a un congreso de pedagogía, un congreso de psicología en Polonia, en la Polonia del bloque soviético. Piaget llega a Polonia y hay como una especie de aduanista en la puerta que le pregunta, nombre, dirección, todo esto, y le pregunta, ¿es usted un psicólogo marxista? La misma pregunta que me había hecho yo, ¿no? A lo que Piaget responde muy inteligentemente, bueno, dígame usted qué es ser un psicólogo marxista. Y este aduanero, que se ve que estaba muy bien informado y formado, le dijo, bueno, una perspectiva marxista en psicología es reconocer que los procesos psíquicos, lo que denominamos psiquismo, no es ajeno a prácticas sociales, sino que es un producto de relaciones sociales establecidas, etc. Entonces Piaget le dijo, sí, soy un psicólogo marxista, firmo ahí y sigo. Entonces, esto nos da la pauta de un primer acercamiento de esta relación que quiero anticiparlo ya, y por ahí no sé si lo voy a decir o me voy a olvidar de decirlo, pero no debe ser una relación simple o de implicación directa entre filosofía y psicología o entre marxismo y psicología, sino que tiene que ser, tal como lo pensó Vygotsky, una relación compleja. En este primer punto es el que me quiero detener, ¿no? La esencia humana está constituida por el conjunto de las relaciones sociales. Precisamente, y sobre esta base, el intento de Vygotsky va a ser una teoría en la que el aprendizaje social
la interiorización de signos sociales, la interiorización de la cultura y de relaciones sociales va a estar en el centro mismo de su producción. Como decía Guillermo Blanc, probablemente el historiador de la psicología que más sabe y supo, porque falleció también, ya casi toda la gente de la que uno lee se va cayendo en el camino, decía: la teoría de Vygotsky fue una teoría instrumental, simbólica, ¿sí? Y genética, ¿no? Este aspecto instrumental, este aspecto de estar nuestra conducta mediada por signos, es probablemente lo que nos reúne hoy aquí. Están todos en este momento, en el mismo lugar, escuchando a esta gente con alguna idea de, bueno, de lo que se iba a producir hoy. ¿Y dónde están los signos? Bueno, miren, ¿no? Digamos, estos signos nos pueblan y precisamente estamos ávidos de signos, ¿no? Voy a discutir lo que acabo de decir. No estamos ávidos de signos. Uno está ávido de lo que no tiene. No sé si se entiende esto, ¿no? Los signos, buscamos estos signos como una especie de copresencia de nuestra mente en el mundo, un reconocimiento de nuestros procesos de pensamiento. Nuestro proceso de pensamiento está habitado por estos signos y los signos los buscamos en el mundo. Un mundo despoblado de signos nos resultaría absolutamente extraño, más extraño que esos paisajes lunares, esos paisajes marcianos de las series de los 60, ¿sí? Que eran un poco de tierra y un par de robots. ¿Sí? Realmente, si quisiéramos mostrar un paisaje extraño, sería un paisaje desprovisto de signos. Esa tierrita roja y esos robots son signos de cómo en los 60 se pensaba el futuro, digamos, y la gente de ese momento lo sabía. Entonces dijimos que es una teoría instrumental en la que los signos se estructuran. Perdón, me hago el canchero como si pudiera leer sin anteojos, me hago el joven y ya soy un ex joven. Y eso tendría que haber estado en mi presentación. Fernando Clemente, tengo una tarjeta que dice Fernando Clemente, ex joven. ¿Sí? Entonces, los signos estructuran nuestra conciencia, pero además tienen esta tarea crucial de influir en la conciencia de los otros. ¿Cómo influimos en la conciencia de los otros? A través de signos. Podemos decir que yo ahora en este momento estoy captando signos de ustedes, son sus caras. ¿Sí? Expresiones faciales, hay mucha teoría alrededor de eso, pero podemos resumirla en este punto. Las caras de ustedes me informan estados mentales o estados de conciencia y yo más o menos, a eso lo llaman retroalimentación. Hay una palabra en castellano, insisto, para eso. No hace falta hablar de feedback porque tenemos la palabra retroalimentación y todo un idioma propio. Entonces, los signos no solo modifican nuestra conciencia, sino que modifican la conciencia de los otros. Pero claro, es una teoría cultural. Estos signos no son cualquier cosa. Y precisamente porque los signos son signos compartidos, es la expresión de que hay un ahora me hago un chiste a mí mismo, background, no mentira, hay un sustrato cultural compartido y que no es eterno, ni es universal, ni tiene por qué serlo, por suerte, sino que es el sustrato cultural que hemos sabido conseguir, ¿sí? Pensé que me preguntaban algo. La cultura entonces proporciona metas e instrumentos para organizar el comportamiento y para alcanzar esas metas y esos comportamientos. Es curioso, la escuela, como ejemplo de institución cultural, nos propone una serie de metas y una serie de métodos para alcanzarlas. Cuando digo escuela, hablo de la universidad también, ¿no? Nos propone una serie de metas, objetivos, plan de estudio y medios para alcanzarlo. Tenés que venir el 75 o el 80% de las clases, tenés que dar bien 2 parciales y con eso alcanza y sobra para, una vez egresado en la universidad pública y gratuita, puedas poner tu consultorio en Barrio Norte y suponer que en otro barrio puede ser también, y suponer que con eso alcanza y no hay que devolver absolutamente nada de lo que cada uno de las personas que con sus impuestos nos pagó los sueldos a los docentes, sean poco o mucho, para que todos acá pudiéramos estudiar. Con lo cual yo quisiera discutir la idea de que esta universidad es gratuita, pero no lo voy a hacer acá. En la próxima ducha será. Para Marx, otra frase que voy a tomar 4 nada más y cuando vean que tomé la cuarta ya suspiren que termino. Los procesos complejos deben ser comprendidos en su génesis, ¿sí?
Él lo decía de otra manera, lo decía los procesos sociales. Yo para hacer una especie de traducción al ámbito psicológico y a lo que nosotros, bueno, no sé si a mí me importa, es que lo complejo, para ser comprendido, debe ser estudiado en sus modos de formación. Y Vygotsky era un tipo particularmente sensible y preocupado por dos aspectos. Los procesos complejos de la cognición humana se producen en la ontogenia o en la historia cultural. Bueno, en las dos. Es la historia cultural, por un lado, la que va a producir procesos psíquicos. Somos hijos de nuestro tiempo, para decirlo de un modo en que nos entendamos rápidamente, pero también somos hijos de nuestra historia personal. Y esto es una cuestión interesante, porque no se abandona una mirada de interioridad en cualquier tipo de aproximación que se quiera hacer a la investigación sobre la subjetividad. En este punto podemos decir que la teoría de Vygotsky, al contrario de algunos conductismos o algunas miradas más relacionadas con la psicología social en su aspecto más puro, es un marco teórico, un núcleo de investigación que es sensible a la diversidad personal. ¿Sí? Esperen que de vuelta la hoja. Por otro lado tenemos el tercer concepto marxista que va a articular fuertemente Vygotsky, que es el concepto de trabajo. El trabajo es un proceso siempre entre el hombre y la naturaleza. Esto lo va a decir Marx, pero viene de Engels. El hombre se apodera, el hombre y la mujer, ¿no?, se apoderan de la naturaleza. Y al transformar esta naturaleza, ¿qué es lo que transforma? ¿La naturaleza misma? No. Se transforma su propia naturaleza. ¿Sí? El sujeto, al transformar el mundo, se transforma a sí mismo. Y esta relación no es de precedencia, no es que primero hago un pozo en la tierra y luego, soy un hombre que sabe hacer pozos, sino que al momento de hacer el pozo soy el que lo está haciendo, ¿no? Es una relación de constitución mutua, con lo cual a medida que transformamos el mundo, por ejemplo, clasificándolo, entendiéndolo, experimentando, preguntando acerca de él, transformamos nuestra propia naturaleza, ¿sí? Y este proceso efectivamente pertenece al humano, quien efectiviza en lo natural su propio objetivo, va a decir Marx. Entonces, la cultura, o sea, los productos de la actividad humana, van a ser también leídos en clave de conciencia. Si podemos hacer cultura, es que nuestra conciencia es productiva. Y el último punto, quizá el más complejo y el más discutible, y por ahí el que no estemos todos de acuerdo, eso puede llegar a estar bueno, es el tema de la dialéctica marxista en la investigación psicológica. Y podemos decir varias cosas respecto de la dialéctica. En un primer momento, y con esto ya voy terminando, insisto, la dialéctica es una característica del propio pensamiento psicológico. La historia de la psicología es una historia de enfrentamientos entre teorías que han ido desde posiciones más partidarias de un mecanicismo materialista en el que no había lugar para el surgimiento de ninguno de los conceptos que manejamos, en el que había una determinación directa y lineal de la materia sobre el sujeto, o de teorías o perspectivas que han ido más hacia los aspectos más holísticos o personalistas, ¿no? o teorías más espiritualistas para la explicación de lo psíquico. Esta historia de oposiciones y de síntesis puede ser caracterizada en clave dialéctica y debe ser caracterizada de tal modo. Además, implica la necesidad de un abordaje genético como estrategia explicativa en psicología. ¿Sí? No solo es un recurso a la historia evolutiva, sino que es una historia de transformaciones, ¿sí?, en donde se dan procesos que son sociales, procesos que son individuales y procesos que son nuevamente sociales como modos de la exteriorización. Y además y fundamentalmente, ahora voy a desarrollar un poquito estos tres puntos, la necesidad de formular una adecuada delimitación de unidades de análisis para el problema de la investigación psicológica. Muchas veces nos encontramos en la investigación o en las discusiones, en la lectura de textos, acerca de colegas que hacen recortes de problemas educativos o psicoeducativos con unidades de análisis que dejan por fuera, por ejemplo, las interacciones sociales en el aula de clase, por ejemplo. ¿Tienen derecho a hacerlo? Sí.
a mí me parece una mirada un tanto reduccionista del problema psicoeducativo, dejar por fuera precisamente lo que le da probablemente esencia y diferencia a una interacción educativa de una interacción social en un sentido más amplio. Entonces voy a aprovechar esto que alguna vez hice para un curso de posgrado. A esto ya lo había dicho, en la historia del propio pensamiento psicológico, la dialéctica lo que evitaría es tratar de, serviría fundamentalmente para esta obsesión que tenía Vygotsky, que también es compartida con Piaget, de evitar el escisionismo cartesiano, de cuerpo y alma, mente-cerebro, me iba a decir, y sí, razón, materia, ¿sí? Ciencias exactas versus ciencias inexactas sería, ¿no? Entonces, digamos, para evitar estas escisiones propias de la modernidad y además la otra cara de la escisión, que es el reduccionismo, la explicación del todo a partir de una de estas posturas, es que se necesita una mirada dialéctica en el corazón mismo del análisis histórico de la psicología. Por otro lado, la necesidad de un abordaje genético como estrategia explicativa en psicología implica que lo complejo en su propia estructura debe ser explicado como reorganización de lo anterior, pero no como una reorganización de sumatorias, sino una reorganización que produce complejidad, o sea, lo que va a denominar Balziner y muchos psicólogos del desarrollo, novedad cognoscitiva. ¿Sí? La explicación de la novedad cognoscitiva se debe producir, se puede hacer, no como decía Fodor, que no se podía explicar la novedad, sino que se puede hacer, pero desde una perspectiva de los orígenes. Y estos signos interiorizados, vistos en su génesis, o sea, transformados en la génesis personal, son la conciencia. ¿Qué es nuestra conciencia? El derivado genético de los signos que nos han habitado. Y después el tema de la explicitación de unidades de análisis es probablemente lo que dejemos para el curso, para la partecita mía en el curso. El establecimiento de elementos y relaciones que traten de explicar de una manera no reductiva un complejo que querramos investigar, ¿sí? Hasta dónde tenemos que elevar el zoom para la explicación de un determinado fenómeno. ¿Cabe un fenómeno complejo explicarlo en términos estadísticos? Probablemente no. ¿Esto implica que tenemos que dejar la estadística de lado? De ninguna manera. La dialéctica es una metodología que nos permite organizar los aportes relativos de las distintas áreas de investigación en una explicación un tanto más compleja y cierta, probablemente, y certera. Bueno, les agradezco la atención y les agradezco nuevamente a los coordinadores y a los organizadores la invitación a este espacio. Por una cuestión de organización, aquellos que quieran inscribirse, que no se hayan inscrito, después cuando terminemos nos acercan en una hojita de su nombre, apellido, DNI y su mail, así les enviamos. Les enviamos durante la semana la bibliografía digitalizada y después podemos prepararle el certificado al final de la cursada. Voy a darle la palabra al profesor Fernando Ramírez, docente de problemas antropológicos en psicología, materia electiva de esta facultad, también miembro de la Asociación Gremial Docente, AGD-UBA, e integrante de Psicólogos Enfrente, por la minoría de graduados en el Consejo Directivo. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha ahí? Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia. Bueno, voy a ser eminentemente breve en torno al tiempo y quizás está bien que así sea porque después nos vamos a reencontrar, eso espero. Nos vamos a reencontrar en las clases que están programadas, ¿sí?, a lo largo del desarrollo de la cátedra libre. Bueno, en primer lugar, 3 referencias, ¿sí? Vamos a empezar livianito, entre comillas, 3 referencias, 2 de Marx y una de Lenin. Una de Lenin que decía, Marx solo colocó las piedras angulares, ¿sí?, de la ciencia. La ciencia marxista solo está viva si tiene objetivos para desarrollarse.
Y la otra cuestión, lástima que se fue mi tocayo Fernando, cuando él se preocupaba mucho por esta cuestión de si un psicólogo debía ser marxista o no debía ser marxista en función de la pregunta que le hicieron a Piaget. El mismo Marx en una carta dice: lo indudable es que yo no soy marxista, porque si el propio Marx no se consideraba marxista era porque consideraba permanentemente que el marxismo tenía que revivificarse a lo largo de los desafíos históricos. Y la última de Marx, que la voy a vincular directamente con el objetivo, o uno de los objetivos de esta cátedra libre, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que de la organización, del desarrollo, del colectivo de esta cátedra libre surja un espacio de debate, ¿sí?, de producción, con vistas a una transformación en el plan de estudios, con vistas a aportes sustanciales para el replanteo que el rol del psicólogo necesita en función de las necesidades sociales, de cómo superar la crisis capitalista por otro sistema social. Bueno, Marx decía en sus célebres tesis sobre Feuerbach que la naturaleza objetiva, la realidad o irrealidad de un pensamiento por fuera de la práctica es una cuestión puramente escolástica. Es decir, que sería absurdo que nosotros, un grupito, apenas unas cuantas personas, un puñado de personas, se propongan tirar sobre la mesa un contraplan de estudios, ¿no?, al que ya existe, porque esto tiene que ser la elaboración colectiva de los estudiantes, de los docentes, de los quienes nos propongamos esta perspectiva transformadora de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, de la convocatoria que sentimos que tenemos como profesionales frente al derrumbe del régimen social y político que hace estragos en la universidad, en las profesiones, en las problemáticas que está viviendo nuestro pueblo. Así que cuando decimos una perspectiva marxista también lo hacemos con ese espíritu transformador y colectivo. Bueno, aprovechando la brevedad que me convoca ahora, quería quizás como anticipar algunas cuestiones de lo que va a ser esta cátedra libre, de lo que pretende ser y esperemos lograr desarrollar, por lo menos en su espíritu. De ninguna manera se está planteando aquí, y esto tiene que ver mucho con lo que ya dije, con una suerte de psicología marxista alternativa a lo ya existente. Sería absurdo decir, bueno, tomemos las áreas existentes del plan de estudios, tomemos psicología del trabajo, le vamos a oponer una psicología del trabajo marxista. Tomemos el área social comunitaria y vamos a decir, vamos a confiscar el área social comunitaria a los keynesianos reformistas y vamos a realizar un área social comunitaria marxista, agitando los trapos rojos para que se vuelva a enojar la presidenta. No, vamos a hacer un psicoanálisis marxistizado, menos, va de retro. Yo soy el primero que estaría en contra de eso. Vamos a plantear una psicología educacional marxista para mostrar que la escuela es un aparato ideológico al servicio de la reproducción de las relaciones sociales capitalistas, creando sujetos calificados para la reproducción simple y ampliada del capital. Tampoco. Vamos a contraponer a la psicología jurídica, ¿sí?, auxiliares de la psicología forense marxistizados. No. Anticipo esto para, si en todo caso desilusionamos a alguien, lo sea de comienzo. Y después que aquel compañero o compañera que se haya desilusionado elija qué hacer al respecto. Porque no es la idea hacer de la teoría y de la guía para la acción que Marx dejó un conjunto de recetas acabadas para la psicología, sino que en primer lugar hay que plantearse como problema político, que es lo que aquí desarrollaron quienes me precedieron en la palabra, tanto Ileana como Fernando y fundamentalmente Gustavo lo planteaba, cuáles son las falencias estructurales de este plan de estudios. ¿Por qué aseguramos que este plan de estudios ya no puede brindar respuestas a la formación del psicólogo para las necesidades de la población? Porque decimos que no está fomentando estos espacios de debate, de pensamiento crítico, para que un psicólogo no salga de una maquinaria que lo convierta en un tecnócrata, en un hiperespecialista, de áreas divorciadas entre sí, con un desprecio por lo social, con un desprecio por un compromiso militante. No, justamente
Como no le podemos oponer a todo eso un conjunto de recetas acabadas y queremos fomentar el debate colectivo, productivo, crítico, con vistas transformadoras, es que partimos de una base esencial, ¿no? Hoy por hoy podríamos decir que es el conjunto de la obra de Marx, el que se encuentra ausente de la universidad en general y acá de psicología en particular. Es un poco lo que comentaba Ileana al principio. Con suerte en dos materias, una de ellas la que yo pertenezco, Marx es un autor al que se lo puede ver como bibliografía obligatoria. Es decir que posterior a la dictadura y tras lo que se ha conocido como el posibilismo posmodernista, el marxismo continúa, podemos llamarlo como querramos, digo, reprimido desde un punto de vista clásico, no configurado como un efecto de verdad desde el punto de vista Foucaultiano, no interesa. Llamémosle como queramos, hoy por hoy representa una ausencia no casual, representa una ausencia estructurante para que el plan de estudios absolutamente funcionales a las necesidades de la reproducción de las relaciones sociales capitalistas siga vigente, y lo que hay que hacer es interrogar esa ausencia. Lo que hay que hacer fundamentalmente es cuestionar esa ausencia y preguntarnos, por ejemplo, para tomar lo que decía Fernando, mi tocayo, que ya se retiró, ¿por qué no hay una psicología del desarrollo? Que no es lo mismo que la psicología evolutiva. ¿Por qué la psicología del trabajo, después de la cátedra, o que desapareció, digamos, lo que era la cátedra de Malfé aquí en la facultad, un profesor de hace ya muchos años, por qué es una cátedra que parece elaborar psicólogos como fast food para poder operar en las grandes empresas? ¿Por qué en el psicoanálisis, o por lo menos en el panorama que se presta o que se desarrolla o que se brinda del psicoanálisis en la facultad, hay quienes dicen, si yo puedo entender la plusvalía de Marx, es porque pude leer el plus de Gozar en Lacan? Porque estas cosas se escuchan, estas cosas están institucionalizadas, o menos mal que Freud no era marxista, ¿no? Es decir, ¿por qué no pensar que aunque particularmente alguien como yo se oponga a que se pueda conjugar un campo así, siempre de una amalgama imposible y problemática como freudo-marxismo, ¿por qué hay que borrar las interlocuciones críticas que tuvo y que tuvieron en este país los psicoanalistas con los marxistas? ¿Por qué borrarlo? Digo eso, ¿no? ¿Por qué no plantear, si en todo caso ya no hay más nada para decir desde esa interlocución, por qué primero no hacerla transparente? ¿Por qué no plantear las problemáticas que se plantearon en ese momento? ¿Qué pasa cuando se pone sobre la mesa el criterio de lo que debe y no debe ser ciencia, por ejemplo, ¿no? Un poco como lo decía Fernando socarronamente, bueno, las ciencias exactas y las ciencias inexactas. La psicología está del lado de la ciencia inexacta, entonces, ¿eso qué significaría? Vivimos como futuros profesionales en la inexactitud, y es que la subjetividad no es un problema de exactitudes, van a plantear muchos. Bueno, hay quienes se enojan, como Mario Bunge, y dicen, no, si la psicología no es ciencia no puede ser nada, la UBA está plagada de psicoanalistas, mejor cerrarla. El problema de lo que significa ciencia, el problema de lo que significa un planteo científico del materialismo histórico. Esa también es otra perspectiva borrada, reprimida, ausente. Una de las clases justamente pretende ser Psicología y Ciencia, una crítica materialista a Mario Bunge. Pensamos que como debate epistemológico también hace falta. ¿Por qué se me ocurre hacer este recorrido rápido, prácticamente a modo de un chivo de lo que sería la cátedra libre? He tratado de ser lo más ordenado posible en los distintos puntos que vamos a tomar. Porque ya se ha dicho mucho sobre las cuestiones políticas gremiales, y porque este tipo de intervenciones son políticas, porque nos estamos planteando precisamente los autores reprimidos, las preguntas proscriptas, la ciencia viva que tiene para poder aportar muchas cuestiones en torno a el rol como psicólogos que podemos desempeñar en la sociedad. Bueno, yo podría seguir
pero en vistas del contexto, del tiempo, de la acústica, en fin, como diría Marx, de este proceso histórico complejo que estamos viendo aquí mismo como producto de la dinámica universitaria, voy a tener que ir limitándome aquí. Antes de dejar el cierre a Gustavo o algún compañero acá, a Gabriel, quería agradecerles a todos ustedes por la presencia, reiterar y ratificar la convocatoria a las clases que están planteadas en el cronograma. Y bueno, vamos adelante. Chao. Bueno, por mail le vamos a estar informando el aula donde nos vamos a encontrar la clase próxima, que la profesora Elena Chelotto va a ser sobre Vygotsky. Vamos a abrir esa unidad que se va a extender por 2 clases. Y ahora, para cerrar, le voy a dar la palabra a Gabriel Illescas. Él es consejero directivo del EPA, en el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología. Bueno, va a hacer el cierre de esta charla de apertura. Bueno, muchas gracias, Diego. Fundamentalmente muchas gracias a los docentes que han participado hoy, y gracias a todos también por participar de este lanzamiento de la Cátedra Libre, que a modo de cierre me parece importante resaltar una cuestión, que fue la tónica de esta primera clase y que esperemos también sea la tónica de todo lo que es la Cátedra Libre. El planteo de fondo de esta propuesta no es meramente una propuesta, por así decirlo, en la cotidianidad de la Facultad de Psicología, en la cual los estudiantes venimos, escuchamos una clase, nos interesa y después seguimos estudiando. El objetivo de fondo es desarrollar una perspectiva concreta para la transformación de lo que hoy nosotros conocemos y estudiamos como futuros psicólogos. ¿Qué es esto que se ve en la facultad, que toma la forma del plan de estudio, que toma la forma de nuestra carrera, pero que objetivamente nosotros analizamos que tiene déficit, que tiene límites, a la hora de colocarnos a nosotros como agentes de salud con una perspectiva de transformación social? La Cátedra Libre tiene como función, y no quiero ser repetitivo, pero tiene como función, en última instancia, sembrar las posibilidades que tenemos los estudiantes de concretamente desarrollar una alternativa en nuestra formación, una alternativa en nuestro desarrollo académico y, en última instancia, una alternativa en nuestro plan de estudio. Y esta es una alternativa y es una necesidad muy concreta. Hoy yo tuve la oportunidad de hablar con compañeros de la carrera de Psicología de Córdoba, que lógicamente se comunicaron con nosotros porque en Córdoba hay un proceso de reforma del plan de estudio sobre la base de la CONIAU. Y lógicamente ellos quieren contraponer no solo una lucha que impida que se acredite la carrera de la Facultad de Psicología de Córdoba a la CONIAU, es decir, no quieren solamente evitar el desarrollo de los negociados capitalistas en la universidad, sino que quieren desarrollar una alternativa, una transformación en su plan de estudio, en su carrera, en su facultad, que siente las bases para evitar que la CONIAU ingrese, o que la ley de educación ingrese, con la participación de los estudiantes y al mismo tiempo transformando la psicología hoy en Argentina. Los compañeros de la Facultad de Psicología de Córdoba se suman a los compañeros de Rosario, a los compañeros de La Plata, a los compañeros de la mayoría de las carreras de psicología del país, que estamos en esta lucha por evitar que una reforma por medio del Ministerio de Educación Nacional y por medio del gobierno universitario, que muy bien lo explicó Ileana, nos aleje aún más de una perspectiva que es la perspectiva que nos ha aglutinado siempre, y es la perspectiva de tener una formación y de tener un plan de estudio que logre involucrar a los psicólogos y al conocimiento universitario en las problemáticas sociales. Nosotros entendemos que lograr ese objetivo
es transitar un largo camino que esperemos iniciar con esta cátedra libre y con otras que vendrán a futuro, pero entendemos que es un camino que hay que desarrollar porque objetivamente volcar el conocimiento de la Universidad de Buenos Aires y de la educación superior a las necesidades sociales sería objetivamente estar un paso más adelante y cada vez más cerca del objetivo más concreto que tenemos, que es una transformación social y que de una vez por todas la educación pública y la educación superior se coloquen al servicio de los que hoy están siendo decididamente olvidados por las políticas del Estado, por las políticas de la salud y por las políticas de la educación. Y en esto no solo compete al gobierno nacional, sino que también compete al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los gobiernos provinciales y particularmente y específicamente a los gobiernos universitarios que de manera mancomunada quieren convertir a la UBA en un quinchito más, en un negocio más y que los estudiantes les tenemos que decir que no, desarrollando una alternativa. Compañeros, los invitamos a continuar con esta cátedra. Nosotros estamos sumamente contentos por estar presentando hoy esta alternativa en la Facultad de Psicología, porque entendemos que hay que delimitarse. No todo puede ser una cátedra libre y objetivamente nosotros acá, los compañeros acá, han hecho un trabajo profundo que se va a desarrollar durante todo el cuatrimestre y queremos que cada uno de ustedes participe para que el cuatrimestre que viene estemos luchando para que se institucionalice la Cátedra Libre de Psicología Crítica con una perspectiva marxista. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles, nos vemos ahora en la asamblea y reafirmo la invitación de Luisina al principio. Esperemos también todos vernos el próximo viernes a las 9 horas en Comodoro Pi, en esta lucha que ha unificado a todos los estudiantes de Psicología y de la UBA, que es la lucha por la perpetua pederasa y por la justicia de nuestro compañero. Muchísimas gracias.